Que es una localidad de Perú, Sí. cuyo nombre es Chiclayo. Chiclayo. Ahí está Daniel, un colega. En el mismo lugar donde están todos los medios, ahí tenemos a Nos un amigo cuesta. que nos va a contar cómo se está viviendo la situación a esta hora. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, aquí desde Chiclayo, la tierra del Papa. Un abrazo para todos ustedes allá en la Argentina. Un abrazo de hermanos, somos pueblos hermanos, siempre lo hemos sido y ahora más hermanos en la fe. Qué gusto poder conectarme con ustedes. Dicen que Chiclayo es conocido como la ciudad de la amistad. ¿Es así? La capital de la amistad. Uh-huh. Todas las ciudades en el Perú tienen una antonomasia, ciudades en el mundo igual, ¿no? Roma es la ciudad eterna, Chiclayo es la capital de la amistad. Uh-huh. Así que cada vez que alguien viene aquí a Chiclayo, termina enamorado de su gente por lo cálida que es, amable, siempre sonriente, y eso es lo mismo que le pasó a Robert Prevost Martínez cuando llegó como obispo de esta diócesis en el 2015. Uh-huh. En aquella oportunidad, él llegaba por una disposición del Papa Francisco y de inmediato conectó con la gente porque la gente aquí es sumamente cariñosa, entonces él con su trato amable, su castellano bien pronunciado y además con esa apertura que tiene para escuchar a los demás, supo meterse al pueblo al bolsillo y viceversa. El pueblo se metió al bolsillo al obispo. Por eso es que ayer desde Vaticano su primer saludo fue justamente para Chiclayo, su amado Chiclayo. ¿Y cómo lo recordás vos? ¿Pudiste hablar con él cuando estaba ahí de obispo? Claro que sí, muchísimas veces, tanto en la labor periodística como fuera de la labor periodística. Lo recuerdo como una persona sumamente accesible, podías hablar de todos los temas sin necesidad de generarle incomodidad o que él te ponga alguna limitante, y le gustaba hablar duro, fuerte, sin alzar la voz ni nada de ello, pero sí de manera frontal contra temas como la corrupción, la criminalidad organizada, el desbande político que ha hecho tanto daño a nuestro país en los últimos años, esta inestabilidad que le pasa la factura a los más pobres. Habló sobre las falsas luchas contra la pobreza. Él hablaba mucho de la hipocresía de la gente, de los políticos, de los empresarios cuando se trataba de los pobres. Uno de los recuerdos que tengo en una de las tantas entrevistas que nos concedió a Expresión, que es el medio donde yo trabajo, es que le incomodaba a la gente que regalaba juguetes en Navidad a los niños pobres. Él decía: vienen y los buscan en Navidad y pasada la Navidad se olvidaron de los pobres. Claro, porque el buen cristiano, el buen creyente, actúa bien siempre, no solamente por un momento. Y eso es lo que él buscaba. Él decía: el buen cristiano conoce a Jesucristo haciendo el bien. Si no haces el bien, no conoces a Jesucristo y no eres cristiano. Entonces esas cosas para nosotros marcaron mucho su episcopado y nos dan la esperanza, la seguridad, la confianza de que seguirá la ruta de Francisco y hará un muy buen trabajo como representante de la Iglesia. Daniel, él si bien, Analía te habla, estuvo 40 años en Perú, bueno, todos lo felicitaron, lo dijeron, como tiene doble nacionalidad, dijeron el Papa peruano, el Papa norteamericano. ¿Vos qué pensás que cree de Trump y sus políticas? Porque obviamente él es un político ya reconocido mundialmente, él tuvo su postura con Fujimori. ¿Qué pensás que opina de Trump? Mira, yo creo que ayer él en este mensaje de saludo, que además fue muy respetuoso porque pidió permiso para poder saludar a su diócesis, envió un mensaje político. Y para entenderlo hay que comprender el contexto en el que lo hace. El Perú es un país andino, del cono sur, en vías de desarrollo, con unas brechas sociales muy fuertes como el resto de países de la región, que enfrenta además un serio problema de inestabilidad, de corrupción, de criminalidad. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es el país por el que han transitado y transitan 1.600.000 migrantes venezolanos y colombianos. La mayoría son venezolanos. Esta diáspora él la ha vivido como obispo, porque Chiclayo, al estar al norte del país y al ser una ciudad costera,
ha sido la ruta de tránsito de todos los migrantes venezolanos. Todos han pasado por aquí. 1.600.000 migrantes. Lambayeque, que es la región donde está Chiclayo, tiene 1.200.000 habitantes. Es decir, recibimos más gente de la que ya teníamos. Y el hecho de dirigirse al Perú es un mensaje político porque le habla al país que recibe migrantes y se limita de mencionar su nacionalidad norteamericana, que es la del país que persigue migrantes. No sé si queda clara esta idea, esta figura de un papa que busca acercarse más bien a los territorios que están lejos del poder, a los territorios que tienen brechas, a los territorios donde están los migrantes, a los territorios donde hay pobreza. Sí, porque... y eso es un mensaje político, ¿no? Para nosotros es un mensaje político. Claro, hay ternura, emoción, ilusión, que en el balcón apostólico de San Pedro un papa hable de una provincia del Perú que ni siquiera es capital de la región más grande, es la segunda región más pequeña del Perú, Lambayeque. ¿Él era uno más de ustedes ahí en Chiclayo? Claro, ¿Era uno más? Indudable, era uno más. Él caminaba por las calles, a veces solo, a veces acompañado, a paso lento, saludando a la gente, se iba al banco, iba a la farmacia, se iba a la cafetería, y lo veías por cualquier lado, caminando. Le gustaba mucho andar por las periferias, por los distritos, por los pueblos, recorriendo la zona andina de Lambayeque, recorriendo la costa, compartiendo con los jóvenes. Hay un video que está circulando justamente cantando con una orquesta de jóvenes de la pastoral, villancicos navideños, ¿no? En español y en inglés. O sea, ese era el obispo que nosotros hemos conocido. Por eso la alegría que tenemos como chiclayanos, como peruanos, no es porque un príncipe de la iglesia llegó a ser papa. La alegría que tenemos es porque el amigo Robert es ahora el líder de la iglesia, que tiene 1.400 millones de feligreses en el mundo. Y es sin duda un Francisco II, ¿no? Porque lo que contás es lo que Bergoglio hacía acá en las villas, digamos. Él caminaba, él vivía como pobre, él se sentaba a comer con el mendigo, lo mismo que Bergoglio. La habitación de él era... La habitación súper humilde ahí en el Vaticano. Calculo que él seguirá esos pasos, ¿no? Mira, yo lo he visto de cerca a Monseñor, he conversado con él. Todavía le digo Monseñor, pero no acostumbro decirle Papa. Claro. He conversado largas horas con él fuera de la labor periodística, y siempre lo vi con su anillo de plata como obispo, con su cruz pectoral de plata como la de Francisco, con sus zapatos negros como la de Francisco. Y no sé si ustedes han visto la imagen de ayer, él transitando ya como papa de la Capilla Sixtina hacia el balcón apostólico, con sus zapatos negros, como lo hizo Francisco. O sea, no hay mayor suntuosidad, nunca la ha tenido aquí, y tampoco la he visto ahora que es el Papa. Y en los 2 viajes que hizo, cuando ya él fue ordenado cardenal, retornó 2 veces aquí a Chiclayo, tampoco se vio suntuosidad. Siempre conversando con la gente, le gusta mucho la comida peruana, el ceviche, conversar. Habían familias que después de misa le decían, Monseñor, en catedral, Monseñor, nos acompaña a almorzar a nuestra casa, y él iba, comía con las familias. O sea, imagínate esa bendición ahora de esas familias de decir, el Papa ha comido aquí, en mi casa, en mi mesa, tengo mi silla ahí guardada porque aquí comió el Papa, ¿no? Daniel, ustedes, porque sí se ven las imágenes que realmente están orgullosos, hay que tener en cuenta también que no se esperaba, porque ya él se considera, yo creo, más latinoamericano, que no lo veo tan norteamericano, yo lo veo más bien peruano. ¿Es otro papa sudamericano? Es un papa latinoamericano, es un papa de todos nosotros, ¿no? Porque él sí... Porque las expectativas eran otras, en realidad. Unidos. Sí, indudablemente, ¿no? Claro, a ver, nosotros hemos tenido 2 cardenales en el cónclave. Un cardenal, que es nuestro arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, y Prevost, que si bien es cardenal y ha estado en el Vaticano en un puesto muy alto, como es la prefectura del dicasterio para la elección de los obispos a nivel mundial, él siempre se identificó como cardenal de por el Perú, representando su diócesis de Chiclayo. Entonces, nosotros teníamos 2 bolos en el cónclave. Y el corazón de todo latino, emocionado, pues,
muy en el fondo de nuestros corazones ahí había una chispita que decía de repente puede ser Prevost, de repente puede ser Prevost. Y mientras la prensa internacional, europea decía no, va a ser tal, el filipino, va a ser Parolín, el secretario de Estado, va a ser Supi, porque claro, yo no soy quien para desmerecer sus méritos, no conozco además su obra apostólica, puede ser interesante, incluso mucho mayor que la de Prevost, pero yo creo que los cardenales han mirado quién podía suceder en la obra de Francisco y continuarla, y es una buena señal además, porque eso significa que han entendido la necesidad de abrir la iglesia, de llevarla a los pobres, como pidió Francisco, como enseñó Jesús en el Evangelio. Y hay cosas que ahora uno que las piensa, las mira en retrospectiva, nosotros que hemos estado cerca de él, decimos esto no es coincidencia. Aquí hubo un tema de preparación que no empezó ayer, no empezó con la muerte de Francisco, empezó hace años. Y lo voy a tratar de resumir. Miren, cuando él llega a ser obispo de Chiclayo en el 2015, llega a ocupar la cátedra que siempre estuvo ocupada por obispos del Opus Dei. Y ustedes saben las diferencias enormes que existen con el Opus Dei y gran parte de la iglesia. Llega a ocupar una cátedra vacante del Opus Dei. Y llega siendo además el prior general de la Orden de San Agustín a nivel del mundo. Es decir, yo hasta ahora no entiendo cómo en un razonamiento del Papa Francisco pudo poner de obispo de una diócesis pequeña, en la segunda región más pequeña del Perú, que es la quinta ciudad poblada, sí, pero sigue siendo pequeña, al que era el hombre más importante de todos los agustinos en el mundo, y que además no era ni latino ni peruano, era norteamericano. O sea, es un poco extraño eso, ¿no? Y lo pone en una región que es además la ruta natural de norte a sur, y la gran puerta a la Amazonía peruana, y una región que tiene costa y tiene sierra. Un poco como para que te acostumbres a la geografía y conozcas el panorama de la gente que la ve difícil, ¿no? Desde Chiclayo. Y después desde Chiclayo, ¿ah? Sí. Y después en el 2023 lo nombra cardenal y lo convoca al Vaticano y lo pone de prefecto del dicasterio de los obispos. Todos los obispos que nombró Francisco entre abril del 2023 y el último día de su pontificado fueron recomendación de Prevost. Todos pasaron por el filtro de Prevost. Y así como puso obispos, Prevost también destituyó obispos. En el caso del Perú tenemos el caso de el ex arzobispo de Piura, Eguren, vinculado a un caso de pederastia dentro de la iglesia, en el caso Sodalicio, que ha sido disuelto por la iglesia y todos expulsados de la iglesia. Esas decisiones las ayudó a tomar Prevost en el pontificado de Francisco. Se reunían todos los sábados a tomar desayuno, Francisco y Prevost, para evaluar la situación de los obispos. Ahora, ¿quiénes son los obispos? Son los administradores territoriales de la iglesia. Son como los gerentes de área de una gran empresa llamada Iglesia Católica. Durante estos 2 años, Prevost conoce perfectamente quiénes son los que administran la iglesia, Daniel, cómo están sus territorios. Daniel, ¿no? excelente forma de escribir a quien hoy es León XIV. Te agradecemos el contacto desde Chiclayo, localidad que está ¿a cuánto de Lima? Estamos a 690 kilómetros de Lima, 13 horas por vía terrestre y 45 minutos en avión. Y bien en la altura, ¿no? No, somos costa, estamos a 10 minutos del mar, menos de 500 metros de altura. Es costa, pero tenemos también una parte una parte andina. Y es la capital de la amistad y ahora la tierra del Papa. Vamos, si querés. Vamos. Bueno, esperemos que pueda visitar Perú. Bueno, Francisco nos quedó debiendo la visita, pero ojalá que él lo pueda hacer y se reencuentre con todos los peruanos. Ha prometido ir a la Argentina, ha prometido visitar Uruguay. Ojalá que también lo haga con el Perú por supuesto. Y se reencuentre con este pueblo que lo quiere tanto. ¿Cuál es el ave que identifica a Perú? Estamos jugando hoy en el Día Internacional de las Aves Migratorias. Bueno, nuestra ave nacional es el gallito de las rocas. Mira. Lo googleas, es una ave maravillosa. Es un ave pequeña de cabeza negra con plumaje rojo.
es nuestra ave nacional, pero también tenemos como ave emblemática al cóndor andino. Uf. De hecho, el cóndor, que gracias a Dios ya no está en peligro de extinción, es un ave andina que compartimos todos los países andinos, del norte de la Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, pero nuestra ave nacional por ley es el gallito de las rocas. El gallito de las rocas. Dale. Abrazo. Búscalo en Google y enamórate. Ahí lo estamos googleando, ahí lo estamos por mostrar. Hermoso. Chao, Daniel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Las cámaras, el mundo, los ojos, están todos en Chiclayo. Empezó la era de León XIV. El domingo 18 será la entronación y elección, y aparentemente la presidenta del Perú no va a ir. Ustedes saben que, diferente a nuestro país, en Perú tienen que votar en el Congreso para dar permiso a que salga un presidente del país, distinto a la Argentina, que bueno, el presidente viaja donde quiera y cuando quiera sin pedir autorización al Congreso. Bueno, en Perú no le dieron permiso para ir al velorio de Francisco, y parece que tampoco le dan lugar a la presidenta para que vaya a la asunción de León. Qué hermosa el ave que nos decía, el gallito de las sierras, ahí la estamos viendo en pantalla. El gallito de las rocas, sí. Todos los días aprendemos algo nuevo, ¿viste? Estamos preguntando a los oyentes hoy, si fueras un ave, ¿qué ave te gustaría? ¿Sabían que el morajú no cría los pichones? Parece que dice, tumba los huevos en algún nido cualquiera y pone lo suyo, entonces el otro pájaro los cría, nos dice alguien por acá. Mirá. Interesante, ¿no? El morajú.